Locos por NFL, ¿cómo están? Nuevo video histórico. Vamos con la segunda parte de todos los números retirados en la historia de la NFL. Venga de ahí, señores. En la primera parte hablamos de los números retirados de la Conferencia Nacional, que son muchísimos, son 97 números entre todas las franquicias. Vayan a verlo. Tenemos franquicias que existen desde el 19, desde el 20, franquicias como los Bears, como los Giants, que tienen 14 números retirados cada una. Muy añejas. Pero ahora hablaremos de los números retirados de la Conferencia Americana. Cuéntanos. Iremos por orden alfabético, así que ya sabes, apoya con tu like. La liga, conferencia joven, que ya no es tan joven. Conferencia que ya no es tan joven, empezó en el 60 y pues de ahí ha ido ganando muchos jugadores relevantes. Pero vamos ahí, empezamos con los Buffalo Bills. Tienen solamente 3 números retirados. El primero es el número 12 de Jim Kelly, quarterback, que jugó 11 temporadas en Buffalo del 86 al 96. Es el mariscal de campo más emblemático en la historia de los Bills. Claro. Fue el líder ofensivo en la era dorada del equipo, en la que llegaron a 4 Super Bowls consecutivos. Algo que nadie ha vuelto a conseguir en la NFL. Muy difícil, tristemente perdieron todos. Pero bueno, llevó al equipo a la cima de la americana año tras año. Lo hacía bastante bien. El siguiente número retirado es el 34. Thurman Thomas, corredor de la misma época. Pasó 12 temporadas con el equipo del 88 al 99. Su habilidad para correr y recibir lo convirtió en un arma versátil imposible de frenar. MVP y jugador ofensivo del año en el 91. 4 años seguidos lideró la NFL en yardas desde la línea de golpeo. Fue fundamental para que llegaran a esos 4 Super Bowls, pero repito, no ganaron ni una. No puede ser, ¿por qué, Dios? Y el último número retirado es el 78 de Bruce Smith, a la defensiva, que jugó 15 temporadas desde el 85 al 99. Bastante. No solamente fue la piedra angular de la defensa de Buffalo, sino que se convirtió en el líder histórico de capturas en toda la NFL con 200. Buenísimo. Su velocidad, fuerza y técnica lo hicieron imparable. 2 veces jugador defensivo del año, 11 Pro Bowls, estuvo presente en las mismas 4 apariciones al Super Bowl. Reyes sin corona. Y aunque no está oficialmente retirado, un número que no se utiliza es el de O.J. Simpson. Caray. El número 32, recordemos que fue el primer jugador que alcanzó las 2000 yardas y lo hizo en una campaña en la que se jugaban únicamente 14 partidos. Mira, muy controversial el asunto por ahí, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente franquicia, los Baltimore Ravens, que no tienen números retirados, amigos. ¿Ninguno? ¿De verdad? La franquicia es muy joven, apenas nació en el 96. Okay. Ellos honran a sus estrellas con el Ring of Honor, pero tienen números que habitualmente no se usan, como el 52 de Ray Lewis, el 20 de Ed Reed, el 55 de Terrell Suggs. Pero repito, oficialmente no están retirados, aunque nadie más los volverá a usar. Próximamente Jackson ahí en esa lista. Lamar Jackson va a estar por ahí. Vamos con los Cincinnati Bengals, que solamente tienen un número retirado, el 54 de Bob Johnson, quien fue centro 12 temporadas del 68 al 79. Fue el primer pick en toda la historia de los Bengals y el primer jugador en usar el uniforme del equipo. Fue seleccionado al Pro Bowl en su año de novato y se convirtió rápidamente en el ancla de la línea ofensiva por más de una década. Sí. El retiro de su número, por supuesto, representa un reconocimiento a ser uno de los pioneros en la historia de la franquicia. Algunos números que no están oficialmente retirados, pero que no se han vuelto a usar, es el 78 del jugador de ascendencia mexicana Anthony Muñoz. Mira qué tal, qué bonito. Para muchos es el mejor liniero ofensivo en la historia. También está por ahí el 85 de Chad Johnson, el 7 de Boomer Esiason, entre otros. Oficialmente solamente el 54 de Bob Johnson. Solo uno, Gus, ahí está. Vamos con los Cleveland Browns, que tienen 5 números retirados. Empezamos con el número 14 de Otto Graham, quarterback de la franquicia por 10 temporadas, del 46, cuando todavía no eran parte del NFL, hasta el 55. Ya llovió. Para muchos, entre ellos Enrique Burak, el mejor quarterback en la historia de la liga. Ganó 7 campeonatos en 10 años. Madre santa. Hay que decirlo, 5 de ellos fueron antes de llegar a la NFL en la All American Football Conference. Sí. Pero bueno, fue el mariscal más dominante en su era, uno de los jugadores más ganadores en la historia. Repito, llevó a los Browns a 10 campeonatos en 10 temporadas, a 10 juegos de campeonato. Es bárbaro, bárbaro. Su estilo elegante, de precisión y mentalidad cambió la NFL. Cuando Otto Graham llegó a la NFL, llegó a enseñar de NFL, a pesar de que venía de una liga inferior. Rescaten a estos Browns, por favor, hay historia. El 32 también de Jim Brown, por supuesto, corredor 9 temporadas del 57 al 65. Para muchos,
el mejor corredor de todos los tiempos. Fue MVP en su temporada de novato, único jugador que ha logrado eso. Ganó 3 veces el MVP, lideró la liga en yardas terrestres en 8 de las 9 temporadas que jugó. En cada una fue llamado al Pro Bowl y fue parte del último campeonato de los Browns en el 63. Dominante, güey. Vamos al número 45, Ernie Davis, corredor, que fue tomado únicamente en el año 62 y nunca jugó en la NFL. ¿Qué pasó? ¿Por qué está retirado del número? Porque fue el primer afroamericano en ganar el Heisman. De hecho, hay una película que se trata sobre él, se llama The Express. Para ir a verla, güey. Fue tomado por los Browns en un intercambio, pero fue diagnosticado con leucemia antes de poder debutar en la liga. Por favor. Falleció en el 63. Así que los Browns retiraron el número 45. Muy merecido, sí. Vamos con el número 46, también retirado, Don Fleming, safety, que únicamente jugó 3 temporadas con los Browns, del 60 al 62. Fue un safety prometedor que jugó 3 temporadas antes de fallecer trágicamente en un accidente de construcción en la temporada baja del 63. Qué lástima, güey. Al fallecer en activo, por supuesto, su número fue retirado. Mi primera chamba, amigo. Y el último número, el 76, Lou Groza, fue tackle ofensivo y pateador, 21 temporadas con los Browns. ¿Pateador? Primero del 46 al 59 y luego del 61 al 67. Para muchos, de Toe Groza, el mejor pateador en la historia de la NFL. Sí. Fue parte de todos los campeonatos ganados por la franquicia. ¡Todos! Hasta el día de hoy, una figura clave en el equipo desde sus inicios. Longevidad, versatilidad y liderazgo, por lo cual está retirado. Para muchos, el mejor pateador, por supuesto, miembro del Salón de la Fama. Perfecto. Pateador, qué bueno tenerlo acá. Bueno, seguimos con los Denver Broncos, que únicamente tienen 3 números retirados. 3. El número 7 de John Elway, quarterback. Un tal Elway. 16 campañas con el equipo del 83 al 98. Es el jugador más icónico en la historia de los Broncos. Llevó al equipo a 5 Super Bowls, ganando 2 de ellos. MVP del NFL, MVP de Super Bowl, Salón de la Fama. Su liderazgo y capacidad de remontar partidos, además de la longevidad, lo convirtieron en el rostro de la franquicia hasta el día de hoy. Muy querido por siempre. Número 18, y no es Peyton Manning, es Frank Tripucka, quarterback que jugó 4 temporadas con los Broncos del 60 al 63. Fue el primer mariscal de campo en la historia de Denver y el primer jugador en lanzar para más de 3,000 yardas en una temporada en la AFL. Bien. Aunque su carrera con el equipo fue breve, su impacto como pionero y como primer ídolo justifican que el número 18 sea retirado. Destacar que, repito, Peyton Manning pues pidió permiso para usar el 18 y se lo concedieron. Ya ves que se prestan los números como si fueran sandalias. Y por último, el número 44 de Floyd Little, corredor 9 temporadas del 67 al 75. Conocido como The Franchise, Floyd Little fue clave para mantener a los Broncos relevantes durante sus años difíciles. Lideró la NFL en yardas terrestres, fue 5 veces Pro Bowl, entrega, consistencia y carácter, lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos de la afición. Muy loable su trabajo. Y aunque no están oficialmente retirados, el número 30 de Terrell Davis, MVP de Super Bowl 32, no ha sido vuelto a usar. Así como el número 88 de Demaryius Thomas, quien pues falleció en 2021, ya que estaba retirado, pero bueno, como homenaje se retiró el número. Y así hay muchos números más no retirados, oficialmente solo son 3. Menciones honoríficas para ellos. Vamos con los Houston Texans, que es una franquicia que nació en el 2000, así que no tiene números retirados. Muy joven, Gus. Pero a pesar de que no tienen números retirados, por supuesto que hacen un cierto homenaje a sus mejores jugadores, como por ejemplo el número 99 de J.J. Watt, el jugador más dominante en la historia de todo el equipo. ¿Cómo no? El número 80 de Andre Johnson, el primer gran ídolo ofensivo. Fue el mejor receptor que ha tenido los Texans. Sí. Así que estos dos no están retirados, pero usualmente la franquicia más bien ya no los ha vuelto a utilizar. Muy bien. Vamos con los Indianapolis Colts, que antes eran los Baltimore Colts y que tienen 8 números retirados. 8, a ver, cuéntame. Empezamos con el número 18 de Peyton Manning, quarterback, 14 años del 98 al 2011. Claro. Manning redefinió la posición de quarterback. Durante 14 años con los Colts fue 4 veces MVP. Llevó al equipo a 2 Super Bowls, ganando uno de ellos. Su nivel, preparación, inteligencia, táctica y excelencia constante convirtieron a los Colts en un contendiente permanente. Tenemos un video de Peyton Manning, vayan a verlo, videazo. Número 19, Johnny Unitas. Mira. Quarterback, 17 temporadas con los Colts del 56 al 72.
Uno de mis jugadores favoritos en la historia, para mí es posiblemente el mejor quarterback en la historia. ¿Cuál Babe Ruth? ¿Cuál Peyton Manning? Babe Ruth también. Considerados, ¿cuál Tom Brady? ¿Cuál Peyton Manning? Más bien, se le llamaba a Johnny Unitas el Babe Ruth del NFL. Así es. Para muchos, el mejor mariscal en la época clásica, pionero en el juego aéreo moderno, ganó 3 MVPs, lideró múltiples títulos de pase, llevó a los Colts a 3 campeonatos, incluido el Super Bowl 5. Su estilo valiente y competitivo lo hizo una leyenda. Johnny Unitas, señores. Fundadores de la liga, Gus. Número 22, Buddy Young, corredor, 3 temporadas del 53 al 56. Fue una de las primeras estrellas afroamericanas en la NFL. Ajá. Y aunque su paso por los Colts fue breve, su impacto social fue enorme. Representó una figura de integración y excelencia en los años 50. Valor histórico, el de Buddy Young. Número 24, también retirado, Lenny Moore, halfback, 12 temporadas del 56 al 67. Un buen rato, sí. Uno de los jugadores más versátiles de la época, combinando habilidades de corredor, receptor y además elegancia. ¿Qué? 7 veces Pro Bowl, MVP en el 64, ganó 2 campeonatos con los Colts. Su número 24 fue retirado por el reflejo de su papel clave en una época gloriosa del equipo. Buen jugadorazo, hacía de todo. Número 70, Art Donovan, tackle defensivo que jugó 9 temporadas del 53 al 61 con Indianapolis. Fue una figura dominante en la línea defensiva y un personaje carismático fuera del terreno. 2 campeonatos con Indianapolis, 5 veces All Pro. Su dureza y buen humor lo convirtieron en leyenda tanto en la NFL como en la cultura popular. Y su buen humor también, mira. Número 77, Jim Parker, tackle ofensivo, 11 temporadas del 57 al 67. Sí. Parker fue un pilar de la protección de Johnny Unitas durante más de una década, 8 veces Pro Bowl, es considerado 8 veces All Pro del primer equipo, All Pro. Considerado uno de los mejores linieros ofensivos de todos los tiempos. Número 82, Raymond Berry, receptor, 13 temporadas del 55 al 67. Qué añejo. Con Johnny Unitas, la dupla que formó es de las más recordadas en la historia. ¿Qué tal? Raymond Berry fue líder en recepciones, yardas y touchdowns en múltiples campañas. Ajá. Su ética de trabajo fue legendaria. Fue parte de aquel campeonato del 58 en el llamado partido mejor juego en la historia. Fíjate, Y Gus. con Unitas crearon la ofensiva sin reunión de 2 minutos. Qué leyendas. Y por último, el 89, Gino Marchetti, a la defensiva, 14 años del 53 al 66. Fue el terror de los mariscales rivales durante los años 50 y 60. 9 veces llamado al primer equipo All Pro, campeón del NFL, pieza central de la defensa de Baltimore. Ahí están los 8 de Baltimore. Básicamente, Gus, los Colts de la vieja guardia. La vieja guardia, porque de las nuevas fuera de Peyton Manning no hay Ya mucho. No existe nada. Y bueno, aunque no ha sido oficialmente retirado, el 87 de Reggie Wayne, no se ha vuelto a usar desde su retiro. ¿Pero por qué, güey? Vamos con los Jacksonville Jaguars, que solamente tienen un número retirado. ¿Ah, sí? El número 71 de Tony Boselli, tackle ofensivo. ¿Y qué onda? 7 temporadas con los Jaguars, del 95 al 2001. Fue el primer pick en la historia de los Jaguars y se convirtió en uno de los mejores tackles ofensivos en la historia. Ok. 5 veces Pro Bowl, fue anclado a la línea ofensiva durante la era inicial más exitosa también del equipo. Técnica, fortaleza y liderazgo lo convirtieron en el primer ídolo de la franquicia. O sea, primer pick y luego impacto inmediato. Y aunque no ha sido oficialmente retirado, el número 28 del corredor Fred Taylor no ha sido vuelto a usar, ya que es el corredor más importante en la historia del equipo, más de 11,000 yardas terrestres. Los Jaguars, a ver qué construyen. Seguimos con los Kansas City Chiefs, que algo que me sorprendió es que tienen 10 números retirados. ¿Qué? ¿Tantos? No sé de dónde, pero bueno, vamos a ellos. A ver. Número 3, Jan Sterenuth, pateador, 13 campañas del 67 al 79. Introdujo el concepto del pateador especialista de largo alcance en la NFL, siendo el primer pateador en entrar al Salón de la Fama. 4 veces Pro Bowl, 4 veces equipo All Pro. Su impacto se sintió especialmente en el histórico triunfo del Super Bowl 4. Bueno, este es un pateador con poco común. Número 16, Len Dawson, quarterback, 14 temporadas del 62 al 75, MVP del Super Bowl 4. Len Dawson fue el primer y hasta el día de hoy, hasta Mahomes, era la única figura de quarterback en la historia del equipo. No había nada. Precisión quirúrgica, control de juego, visión táctica, liderazgo silencioso. Clave para que Len Dawson sea una de las mayores figuras en la historia de la franquicia. Más que merecido. Número 18, Emmitt Thomas, cornerback, 13 campañas del 66 al 78. Con 58 intercepciones, Thomas es el líder histórico en intercepciones de los Chiefs, 5 veces Pro Bowl, pieza defensiva esencial para el campeonato del Super Bowl 4. ¿Otro campeón? Número 28, Abner Haynes, corredor, 5 campañas de los Chiefs del 60 al 64. Fue novato del año en su primera campaña, líder en yardas terrestres
terrestres, primer corredor en la franquicia en superar las 1000 yardas en una campaña, un símbolo de integración racial y atlética en los orígenes de la franquicia. Fenomenal. Número 33, Stone Johnson, era corredor y únicamente vivió la pretemporada del 63. Exatleta olímpico, falleció trágicamente en un juego de pretemporada. ¿Por qué? Su número permanece sin uso como tributo a su talento prometedor. Paz descanse. Número 36, Maclee Hill, fullback, únicamente 2 campañas. Fue elegido al Pro Bowl como novato, pero falleció tras una cirugía menor al finalizar su segunda temporada. Qué lástima. Dejando un fuerte impacto emocional. Su brevedad amplifica el legado de entrega que dejó en la comunidad del equipo. Buen reconocimiento para ellos. Número 58, Derek Thomas. Linebacker, de este se van a acordar muchos. 11 campañas del 89 al 99. Insaciable cazador de cabezas con 126 y medio capturas, 9 Pro Bowls, 2 veces fue jugador defensivo del año y autor del récord de 7 capturas en un partido. Tristemente falleció en un accidente automovilístico. Ay, no. Y su carrera se vio truncada por ello. Pura tristeza aquí. Número 63, Willie Lanier. Están malditos los Chiefs. ¿Qué pasa? Willie Lanier, de los clásicos de los Chiefs, 11 campañas como linebacker del 67 al 77, apodado el Honey Bear. Fue 8 veces jugador All Pro, 6 veces Pro Bowl, MVP del Pro Bowl del 71 y hombre del año en el 72. Pionero como linebacker afroamericano, estelar en la posición y fundamental para el campeonato del Super Bowl 4. Uno vivo, por fin. Número 78, Bobby Bell. Pasó 12 temporadas, tanto como linebacker como a la defensiva del 63 al 74. Versatilidad letal, 8 veces Pro Bowl, capitán de la defensa del Super Bowl 4, sumó 26 intercepciones, 15 fumbles recuperados y 9 touchdowns defensivos en su carrera. Pionero en impacto atlético y personal. Buenos números también. Y por último, el 86, ¿quién más? El tackle defensivo Buchanan, quien pasó 13 temporadas con los Chiefs del 63 al 75. Fue el primer pick global de toda la AFL. 6 veces Pro Bowl, 6 veces llamado al primer equipo All Pro. Pieza central en 2 campeonatos de los Chiefs, el del 66 de la AFL y del Super Bowl 4. 70 y media capturas. Miembro del equipo de los 100 años del NFL, líder en impacto social con la creación de la Cámara de Comercio Negra de Kansas City Chiefs, y de Kansas City más bien, de la ciudad, y de trabajo comunitario, Buchanan. The very first Gus, el primerísimo. El primerísimo. Muy bien. Vamos con los Angeles Chargers, que tienen 6 números retirados. El número 14, Dan Fouts, quarterback, 15 campañas del 73 al 87. Fue líder ofensivo de la mítica Air Coryell. Revolucionó el juego aéreo con su estilo vertical y agresivo. 6 veces Pro Bowler. Se quedó muy cerca de alcanzar las 5000 yardas antes de lo que hiciera Dan Marino. Órale. Y en el 81 llevó a los Chargers a una de las victorias más épicas de playoffs contra Miami, aunque eventualmente perderían en el Freezer Bowl en contra de los Bengals. Qué lástima. Uno de los mejores quarterbacks en la historia de la franquicia. Vayan a ver el video que tenemos de los 7 partidos históricos. Ahí hablamos tanto del Freezer Bowl como de ese partido épico en Miami. Videazo, no se lo pierdan. Número 18, Charlie Joyner, receptor, 11 campañas del 76 al 86. Uno de los receptores más técnicos y consistentes de su generación. Jugó 18 campañas en total y al finalizar su carrera, él era el líder histórico en recepciones y en yardas. Clave en el esquema de Don Coryell, sus rutas impecables y fiabilidad lo convirtieron en uno de los blancos preferidos justamente de Dan Fouts. Me gusta. Número 19, Lance Alward, receptor, 9 campañas, para mí el jugador más emblemático de los Chargers. ¿Por qué? Del 62 al 70, apodado Bambi por su estilo elegante y velocidad, fue el primer jugador de la AFL en entrar al Salón de la Fama. Acumuló 7 temporadas consecutivas de más de 1000 yardas, dominó la liga con su atletismo, convirtiéndose en el receptor más temido de toda su era. Lance Alward, recordado hasta el día de hoy por los fanáticos. Bambi, no le temblaban las piernas, mi. A ese no le temblaban. Bueno. Te voy a dejar como Bambi. Número 21, Lydenian Tomlinson, corredor del 2001 al 2009. Uno de los corredores más completos en la historia moderna. Fue MVP del NFL en 2006 con 31 touchdowns totales, a un récord de la liga. Fue 5 veces Pro Bowler. Acumuló más de 18,000 yardas totales. Su visión, balance y capacidad como receptor lo convirtieron en un arma ofensiva sin igual. Era un espectáculo. Número 55, Junior Seau, linebacker del 90 al 2002. Energía inagotable y corazón del equipo por más de una década. 12 veces Pro Bowl, defensivo del año en el 92, capitán de la franquicia, carismático y emblema de esfuerzo. Seau fue el alma de los Chargers, que llegaron al Super Bowl 29, aunque lo perdieron horriblemente contra los Niners. Una madriza. Ya luego jugó con los Pats y tampoco ganó Super Bowl. Qué lástima.
Vamos al número 80, Kellen Winslow a la cerrada. 9 temporadas del 79 al 87. Revolucionó la posición de la cerrada como receptor versátil. 5 veces Pro Bowler. Lideró la liga en recepciones en el 80 y 81. Su actuación en el partido que ya mencionamos, Epic in Miami, con 13 recepciones, 166 yardas y un bloqueo a gol de campo, es considerada una de las históricas en la NFL. De los mejores alas cerradas en la historia, Kellen Winslow. Qué actuación, Vamos con los Miami Dolphins, que solamente tienen 3 números retirados. ¿Solo 3? El número 12 de Bob Grease, quarterback de la franquicia, 14 campañas del 67 al 80, ¿sí? Arquitecto del ataque durante la era dorada de los Delfines. Grease lideró al equipo a 3 Super Bowls consecutivos, wow. El 6, 7 y 8, ganando el 7 y 8, incluido el del 72, que fue la temporada perfecta. Muy bien. Reconocido por su inteligencia, eficiencia y liderazgo sereno. Balance positivo. Número 13, Dan Marino. Dan Marino. Quarterback, 17 campañas del 83 al 99. Sobra hablar de él. Tenemos un video justamente con su biografía. Vayan a verlo. Videazo también. Uno de los pasadores más talentosos de todos los tiempos. Revolucionó el juego aéreo. Sí. MVP del NFL en el 84, año en que se convirtió en el primer mariscal en superar las 5,000 yardas. Lanzó 48 touchdowns, récord que se mantuvo hasta el 2004, 21 temporadas. Rompió todos los récords que existían en la NFL. Vayan a ver toda la biografía que tenemos de él. Aunque no ganó Super Bowl, es, yo creo, el mejor jugador que no ganó Super Bowl. Sí. También tenemos un video de eso, los Reyes sin corona. Vayan a verlo, los mejores jugadores que no ganaron Super Bowl. La escabra Montana dice que este es el mejor mariscal de la historia, amigos. Puede serlo, si no contamos títulos pudiera ser, pero bueno, el deporte profesional existe para ganar. Saludos a Montana. Y el número 39, Larry Csonka, corredor y fullback, 8 campañas del 68 al 74. Era el alma física del equipo. Csonka era un corredor implacable, difícil de taclear, con gran visión de campo, fue MVP del Super Bowl 8, pieza central en las temporadas de campeonato del 72 y 73, acumuló más de 8,000 yardas terrestres. Wow. Su dureza representaba el estilo de juego de Don Shula, Larry Csonka. La vieja escuela también. Y aunque oficialmente no están retirados, no se han vuelto a usar el 54 de Zach Thomas, linebacker, ¿sí? Y el 99 de Jason Taylor a la defensiva. Dos jugadores icónicos recientemente. Reconocimiento especial para ella. Vamos con los Patriotas, amigos, que aunque no lo crean, tienen 8 números retirados. Ahí está una gran historia. ¿De dónde? Tenemos, mi gusto. ¿De dónde? Un equipo histórico. Empezamos con el número 12, Tom Brady, que pasó 20 temporadas como quarterback en la franquicia. Para muchos el mejor jugador en la historia de la liga. Lideró a los Patriots a 6 campeonatos Super Bowl, 9 apariciones en total. Ganó 3 MVPs de temporada, 5 MVPs de Super Bowl. Revolucionó la posición de quarterback con su longevidad, preparación y frialdad en momentos clave. Qué bárbaro. Su número fue retirado y pronto tendrá 2 estatuas, una por lo que hizo en el terreno y otra por lo que está haciendo a sus 40 y tantos años. Por lo que está haciendo afuera, grande fuera y dentro del emparrillado. ¡Viva la cabra! Número 20, Gino Capelletti, receptor y pateador, 11 temporadas del 60 al 70. Miembro original de los Patriots de la AFL, fue líder anotador de toda la liga en 5 temporadas distintas, MVP de la AFL en el 64, fue analista de radio del equipo por décadas, representa la conexión histórica entre los primeros Patriots y la era moderna. También es miembro del Salón de la Fama del equipo. Fundador. Recordado como Mr. Patriot para los fans de moda como Nico, que aprendan algo de historia. Abrazo para él. No Gus. Solo de fútbol, que también se eduque acá. Sí, aprendemos, Gus, porque si no, puras moda y puro modernidad. Número 40, Mike Haynes, esquinero, 7 campañas del 76 al 82. Fue un defensivo dominante desde su llegada, novato del año en el 76, 6 veces Pro Bowler, parte del equipo de la década de los 80. Aunque terminó su carrera en los Raiders, su impacto en Nueva Inglaterra fue inmediato y duradero. Lo metió en medio a huevo este. Número 57, Steven Nelson, linebacker, 4 temporadas del 74 al 87. Fue el capitán defensivo del equipo por 14 temporadas del 74 al 87. 14. Capitán defensivo del equipo por más de una década, 3 veces Pro Bowler, parte del equipo que llegó al Super Bowl 20, reconocido por su consistencia, liderazgo y ética de trabajo, pilar de la defensa de Patriotas de los 70 y 80. Ok, un ídolo. Seguimos con John Hanna, amigos, el número 73, que antes de que llegara Tom Brady, para mí John Hanna era el mejor
patriota en la historia. Ajá. 13 temporadas como guardia del 73 al 85, considerados para muchos el mejor guardia en la historia de la liga. Nada más. 9 veces Pro Bowl, 10 veces All Pro, integrante del equipo del NFL de los 75 y 100 años. Su potencia técnica y movilidad lo hicieron una leyenda viva entre los linieros ofensivos y es miembro del Salón de la Fama. Patriotas, hay que topar a este. Número 78, Bruce Armstrong, 14 temporadas como tackle ofensivo del 87 al 2000. Participó en 212 partidos, uno de los jugadores más duraderos y respetados en la historia de la franquicia. 6 veces Pro Bowler, su presencia constante como protector de mariscal fue fundamental en la transición de dos eras distintas. Muchos años también. Número 79, Jim Lee Hunt, tackle defensivo, 11 campañas del 60 al 70. Era un jugador dominante en los primeros años de la franquicia, 4 veces AFL All-Star, pieza clave de la defensa de antes en la era AFL, muy respetado por su capacidad para irrumpir en el juego en la línea ofensiva. Oye, bueno, jugador. Falleció en el 75 y desde entonces su número no ha sido vuelto a usar. Okay. Y por último, Bob D, a la defensiva, 8 temporadas del 60 al 67. Estos retiraban a todos. Sí, hasta el aguador. Número 89, primer jugador de los Patriots en anotar un touchdown en la historia del equipo. Ah, verdad. ¿No? Parte integral de la defensa de los años fundacionales. Su legado está inmortalizado en el Hall of Fame del equipo y su número permanece fuera de circulación. Voy a ir a comprarme el jersey de este bro. Aunque no están oficialmente retirados, el 54 de uno de mis favoritos, Teddy Bruschi, linebacker en los primeros 3 campeonatos del equipo. Y el 75 de Vince Wilfork, vean ese angelito. Wilfork, sí, güey. No se han vuelto a usar. Qué buenos jugadores, Gus, qué bonito. Vamos con los New York Jets, una franquicia de verdad, amigos. 6 números retirados, ¿de dónde? Número 12, Joe Namath, quarterback, 12 temporadas con la franquicia del 65 al 76. Ícono no solo de los Jets, sino de la AFL, símbolo de la rebelión contra la NFL. Sí, Namath garantizó y cumplió la histórica victoria de Super Bowl 3 sobre los Baltimore Colts, cambiando el curso de la NFL. Sí. MVP de Super Bowl, primer quarterback en superar las 4,000 yardas por pase en una temporada. Su estilo, carisma y todo hizo que una nueva afición llegara a la liga. Todo un figurín este güey. Número 13, Don Maynard, el receptor, para mí el mejor jugador en la historia de los Jets. Pasó 10 temporadas del 63 al 72. Fue el primer jugador en superar las 10,000 yardas por recepción. Fue el objetivo favorito justamente de Namath durante la era dorada del equipo. Miembro del Salón de la Fama, pieza crucial para el Super Bowl 3. Consistencia, velocidad y precisión de Don Maynard. Ganador. Número 28, este es más reciente, Curtis Martin, corredor, 8 campañas del 98 al 2005. Uno de los corredores más constantes en la historia de la liga. Acumuló más de 14,000 yardas terrestres, lideró la NFL en 2004 a los 31 años, siendo el mayor corredor de edad en hacerlo. 5 veces Pro Bowl y modelo de profesionalismo, liderazgo y humildad. Estuvo en los Pats, si no mal recuerdo. Sí, fue draftado por los Pats, pero ahí no sirvió. Número 73, Joe Klecko, liniero defensivo, 11 campañas del 77 al 87. Parte central de la temida línea defensiva, los New York Sack Exchange. Fue el único jugador de la historia en ser seleccionado al Pro Bowl como ala defensiva, como tackle defensivo y como tackle nariz. Jugador defensivo del año en el 81, Salón de la Fama desde el 2023. Buenos logros. Está el número 90 también de Dennis Bayard, a la defensiva, 4 temporadas del 89 al 92. Su carrera se vio truncada por una parálisis tras un golpe accidental durante un partido. La resiliencia que mostró en su recuperación y su discurso motivacional en playoffs marcaron a la franquicia. El 90 fue retirado tras su fallecimiento en 2016. Qué lástima. Y por último, este no es un número, ahí le pusieron Jacket, el head coach Webb Eubank, que pasó 11 temporadas del 63 al 73. Es el único entrenador que fue campeón de la NFL con los Colts y de la AFL con los Jets. Dirigió al equipo en la victoria histórica del Super Bowl 3 y dejó un legado de liderazgo calmado, estratégico y duradero. Miembro del Salón de la Fama, Webb Eubank, el mejor head coach en la historia del equipo. Era un logro sui generis, ¿no? En las 2 ligas. En las 2 ligas. Vamos a los Pittsburgh Steelers, que tienen únicamente 3 números. ¡Solo 3!
A los Steelers no les gusta retirar números, amigos, porque deberían tener unos 10 al menos. Ay, qué malo. Empezamos con el 70. Ernie Stautner, tackle defensivo, 14 temporadas del 50 al 63. Esto es previo a la cortina de acero. Fue el primer y único número oficialmente retirado durante décadas. Fue un ancla defensiva en épocas difíciles. Jugó con intensidad feroz que le valió 9 selecciones al Pro Bowl. Líder y ejemplo en una franquicia aún en formación. Fue el primer Steeler en ser Salón de la Fama. Mira, ok. Seguimos al número 32, amigos. Franco Harris, corredor, 12 campañas del 72 al 83. Qué jugador. Ícono de la dinastía de los 70, autor de la Inmaculada Decepción. Sí. Fue MVP del Super Bowl 9, 9 veces Pro Bowler, 4 veces campeón del NFL de Super Bowls. Acumuló más de 12,000 yardas y fue la cara de una ofensiva balanceada que ayudó a cimentar una dinastía. No, tremendo ganador. Su número fue retirado tras su fallecimiento. No, que en paz descanse también. Y el número 75, ¿de quién creen, amigos? Mean Joe Green, mi Steeler, bueno, de mis Steelers favoritos porque tengo varios. Ya ponle casa. Entre ellos Kenny Pickett, 13 temporadas como tackle defensivo del 69 al 81. Ajá. Fue el alma de la cortina de acero, pieza clave de los 4 campeonatos de Super Bowl. Ganó dos veces el jugador defensivo del año, símbolo de dominio defensivo. Su actitud competitiva transformó la cultura perdedora que había en Pittsburgh. Mira. Su famoso comercial con Coca-Cola lo convirtió también en un icono de la cultura popular, miembro del Salón de la Fama, Mean Joe Green. Y algunos números que no están oficialmente retirados, pero que no se han vuelto a usar, son el 12 de Terry Bradshaw, menciones honoríficas, el 52 de Mike Webster, Iron Mike. Oye, ¿por qué no están retirados estos? El 58 de Jack Lambert, para mí el mejor linebacker en la historia. Mira, nada más. El 59 de Jack Ham, que para muchos era incluso mejor que Jack Lambert. Debería estar también por ahí el de Elsie Greenwood, el de Mel Blount, el de muchos más, pero a los Steelers no les gusta retirar números. Qué marros, Gus. Y Rodgers, ¿no? Buscando estar en esta lista. Y Aaron Rodgers se va a sumar pronto a esta lista. Venga. Vamos, cerramos con los Tennessee Titans, amigos. Vamos con los Tennessee Titans. ¿Cuántos tendrán estos Así muertos? que todos a dejar sus likes. Sí, apoyen. 8 números retirados, los 8, Titans. O sea, los Steelers 3, los Titans. Porque comparten ¿Por historia con los Houston Oilers. Gracias. Y cuando un equipo no gana Super Bowls, como eran los Patriotas antes de Brady, Los Chiefs. pues y los Chiefs antes de Mahomes, pues les gustaba retirar un chingo de números, ¿no? Sí, hasta los aficionados retiraban. Número 1, Warren Moon, quarterback, 10 Ah. temporadas del 84 al 93. Pionero afroamericano en la posición de quarterback. Fue el primer quarterback negro en llegar al Salón de la Fama. Muy bien. Más de 33,000 yardas por aire, 196 touchdowns durante su etapa con el equipo. Formó parte del esquema run and shoot. Su estilo elegante y brazo potente rompieron barreras raciales y elevó el equipo a múltiples postemporadas, aunque nunca ganó nada. Sumamente recordado este mundo. Warren Moon. Número 9, Steve Earl McNair, quarterback que pasó 11 temporadas del 95 al 2005. El corazón de los Titans a finales de los 90 y principios de los 2000. Fue MVP del NFL en 2003. Llevó al equipo al Super Bowl 34, donde quedaron a 1 yarda del empate. La yarda más larga. Fue 3 veces Pro Bowler, líder valiente que jugaba a pesar de lesiones constantes. Su número fue retirado tras su muerte trágica en 2009, en que se suicidó. Ay, no. Evidentemente víctima de la encefalopatía traumática crónica que el NFL sigue escondiendo. Sí, que en paz descanse este bro. Vamos al número 27, Eddie George, 8 temporadas como corredor del equipo del 96 al 2003. Sí. Potente corredor que dio identidad física a la franquicia tras la mudanza a Tennessee. Jugó nunca perdiéndose un solo partido, acumulando más de 10,000 yardas por tierra. Su número fue retirado junto al de Earl McNair en 2019, recordando la era más competitiva del equipo. Sí, claro que Número sí. 34, este es mi Titan favorito en la historia, ¿Quién Earl es? Campbell. Earl Campbell. Corredor 7 temporadas del 78 al 84, era una fuerza imparable, fue MVP en el 79, 3 veces líder en yardas terrestres, era uno de los corredores de antes, de los corredores de verdad. De la vieja En solo guardia. 6 temporadas de alto nivel dejó una marca indeleble como uno de los mejores corredores y más físicos en la historia. Mira. Novato ofensivo del año, Salón de la Fama y mucho más. Ya no los hay como estos, No. amigos. Ya. Derrick Henry únicamente por ahí. Henry, sí. Puede ser del estilo anterior, pero ya puro chiquito, ahí como Alvin Kamara. Como perros. Número 43, Jim Norton. 9 temporadas como safety y punter del 60 al 68. Miembro original de los Houston Oilers. Fue líder histórico en intercepciones de la franquicia durante muchos años. Parte de los 2 campeonatos que la franquicia consiguió en la AFL. Sí. Su versatilidad y liderazgo defensivo lo convirtieron en uno de los primeros grandes ídolos. Ah, perfecta. Vamos al número 63, Mike Munchak, guardia, 12
campañas del 82 al 93. Miembro vital de la línea ofensiva más de una década, 9 veces Pro Bowl. Luego fue entrenador del equipo. Su carrera entera la dedicó a la franquicia y fue también Salón de la Fama Mike Munchak, guardia principalmente de Warren Moon. Muy reconocido. Número 65, Elvin Bethea a la defensiva, 16 campañas del 68 al 83. Jugador clave en la defensa por más de una década y media, 8 veces Pro Bowl. Sigue siendo el líder histórico en capturas de la franquicia. Ahí está. Es parte del Salón de la Fama, uno de los mejores Oilers en la historia. Perfecto. Y por último, amigos, el mejor para mí, no mi favorito, pero el mejor Oiler y Titan en la historia, Bruce Matthews. 19 temporadas con el equipo en la línea ofensiva. Jugó en toda la línea ofensiva, amigos. Jugó como guardia, como tackle, como centro. En 19 temporadas fue 14 veces Pro Bowl. Tenía el récord antes de que lo rompiera Brett Favre de más partidos ininterrumpidos. Nunca se lesionó. Es considerado uno de los mejores linieros, si no es que el mejor liniero en la historia. Mira. Empezó en el 83, de la mítica generación del 83 con los Oilers. ¿Sí? Terminó todavía cuando ya estaban en Tennessee. Miembro del Salón de la Fama. Parte de la familia Matthews. Para mí, el mejor Oiler, no mi favorito, pero el mejor, Bruce Matthews. ¡Qué jugadorazo! Número 78. ¡Qué bárbaro, Gus! ¿No? Hizo todo bien este güey. Y ahí están, amigos, ahí están entonces los 67 números retirados en la conferencia americana. Buena remembranza. Son 2 equipos los que no retiran números, los Houston Texans, los Baltimore Ravens y los Steelers, que tendrían para retirar hasta 10, 15 únicamente más. Tienen 3. Pero bueno, ahí está el video. Por favor, apoya con tu like. De esa manera nos ayudas a llegar a más personas. Sí, apoyen. Ahí está el histórico, amigos. Seguimos alimentando esta videoteca única en todo YouTube. Nadie más tiene lo que nosotros tenemos. Más de 120 videos históricos en total. ¿Qué? ¿120? Si tú quieres ver todos los números retirados, ya lo tienes. Si quieres ver los mejores Super Bowls, ya lo tienes. Si quieres ver los peores Super Bowls, ya lo tienes. Las mejores recepciones, las mejores intercepciones, el mejor jugador de cada equipo, la mejor temporada de cada equipo, la peor temporada de cada equipo. Y todo lo que quieras saber de historia de NFL ya está aquí en Locos por la NFL. Así que apoya con tu like, no te cuesta nada. Para que el trabajo no se quede ahí. Hacemos un trabajo de investigación, hacemos las imágenes, tenemos que hacer un guión para que esto llegue a ti. Apoya con tu like. Apoyen, Gus, y cultívense, ¿no? Con una manera entretenida y amena, ¿no? Aprendan un poco de este maravilloso deporte. Dejen de escuchar tonterías y de perder el tiempo. Aprendan cosas, señores. Y creer que solo la NFL comenzó desde el 60 y desde la era del Super Bowl y lo demás no existe, además, ¿no? Por supuesto que no cometan ese pecado. Gracias por llegar hasta aquí, amigos. Apoya con tu Gracias. like. Comparte con más amigos. Gracias. Comparte con un amigo que sepas que va a disfrutar este contenido. Sí. Suscríbete al canal. Tendremos más históricos. Deja en la caja de comentarios ideas para videos históricos. Ándale, sí. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué les gustaría ver? Vayan a ver los 120 que tenemos, porque luego dan ideas que ya están ahí. Exacto. Vayan a ver los que ya tenemos. No sean flojos. Y sería todo, amigos. Si llegaste hasta aquí, comenta historia. Comenta historia si llegaste hasta aquí. Historias, para señor. poder ver quiénes ven los videos completos. Los verdaderos fans y locos. Gus Ambrichico del Cable. Nos vemos la siguiente semana y nos vemos en el siguiente.